Asambleístas 8. Justamente un saludo muy especial a todos los compañeros en la matriz, a Marcos Sanabria, a Giovanni Mora, a Vinicio Peñafiel, al licenciado Germán Jarrín, todos quienes conforman este medio de comunicación. Con esto pues ya continuamos con nuestra entrevistada, pidiéndole disculpas por el retraso de 5 minutos que hemos tenido por los comerciales. Abogada Caterina Troya, buenas noches, bienvenida a nuestro medio de comunicación. Muy buenas noches, abogado, queridos oyentes de Radio Espacio. Un placer y un verdadero orgullo poder compartir estos minutos con ustedes. Gracias, abogada. Pues es un honor para nosotros también tener en nuestro medio de comunicación. Ingresando ya a la entrevista, abogada, ¿cuál es la propuesta que ustedes tienen, la propuesta política, obviamente, que ustedes tienen para su candidatura en el caso de llegar a ser asambleísta? Bueno, claro que sí. El plan de trabajo que hemos venido realizando, ¿no? O sea, analizando con todos los candidatos a la Asamblea Nacional, incluso con el candidato a la presidencia, tiene varios ejes importantes que tenemos que mejorar, no solo en la provincia de Los Ríos, sino que también hay que mejorar en el país entero. Estos ejes van enfocados hacia los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución de la República del Ecuador y precisamente es garantizar el efectivo cumplimiento de los mismos. Entonces tenemos roles enfocados en la salud, en la educación, en la seguridad de los ciudadanos y en reformar o modificar algunas de las leyes ya existentes con el único fin y objetivo de poder garantizar un verdadero desarrollo del país, de poder garantizar una vida digna, no solo para los riocenses, sino para el Ecuador entero. Entonces, partiendo por una de las tantas propuestas que nosotros manteníamos como bloque, ¿no? Como partido, era precisamente la creación de la ley de extinción de dominios. Y ya hemos podido analizar, esta asamblea que está por salir, ya aprobó la ley de extinción de dominio. Una ley importante, una ley que era necesaria porque si ustedes bien recuerdan, nosotros cuando pasamos de Código Penal, de Código Orgánico Penal, nosotros pasamos, ¿verdad?, en el 2014 a la creación del Código Orgánico Integral Penal. Y este código, a más de ampliar la cantidad de delitos que manejábamos nosotros como país, incluyéndose uno de aquellos como el femicidio, también amplía una nueva institución jurídica importante, como es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta institución, reconocida en varios países europeos, incluso Cuba, Brasil, Perú, algunos estados que la mantenían, nosotros no la teníamos, ¿no? Esta institución es sumamente nueva. Esta institución lo que permite es atacar a la persona jurídica como tal que ha sido partícipe de algún ilícito, ¿no? Pero la ley de extinción de dominio es aquella que nos va a permitir que esos bienes, producto de la corrupción, producto del ilícito, sean recuperados para el Estado. Entonces, velar por la ejecución de esta ley es uno de los principales propuestas que nosotros mantenemos, porque no solo queremos el castigo para la persona que ha cometido el ilícito, sino también recuperarle esos bienes a la patria, ¿verdad? Eso es uno de los enfoques muy importantes que nosotros tenemos. También tenemos el enfoque en educación. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes que salen de los colegios, que buscan la universidad y que no pueden estudiar la carrera que ellos desean porque precisamente tenemos un sinnúmero de trámites burocráticos que realizar? En lo personal, mi abogado querido, bueno, yo tuve la oportunidad de asistir a una universidad pagada, ¿no? Entonces yo estudié ingeniería, yo soy ingeniera en administración de empresas y luego estudié abogacía. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen para pagar los estudios? Tengo que ir a dar un examen, el examen tiene que arrojarme cuál es la capacidad para yo poder acceder a las universidades, etcétera. Y eso sin mencionar, cuando ya uno es profesional, los exuberantes precios que existen para realizar maestrías. Yo he realizado 2 maestrías en mi país, voy por la tercera, y he pagado cantidades exuberantes. Entonces, no estamos hablando de un verdadero acceso a la educación como se debería dar. Otra de las propuestas de nuestro partido. ¿Qué pasa con nuestros agrícolas? Y lo he mencionado siempre, desde que fui concejal en la ciudad de Babahoyo. ¿Qué pasa con el precio de nuestros pequeños agricultores? Este sistema de comercialización que tenemos nosotros es terrible. Nuestro pequeño agricultor sale a trabajar desde las 4 o 5 de la mañana, siembra su producto. ¿Y estos sistemas de comercialización qué hacen? Que el que esté en el sistema de comercialización se beneficie de lo que ha trabajado el otro. Entonces,
Precio justo, ¿por qué no existe una comercialización directa desde quien tiene el producto hacia hasta los comerciales, tiendas, comisariatos, grandes empresas, etcétera? Otra de las propuestas que nosotros tenemos es precisamente la reducción de los 137 asambleístas que maneja el país. Lo mismo pensamos con respecto al COTAC, que debe reformarse, porque si nosotros analizamos cuáles son las funciones que tienen los concejales como tal, son solo 4. ¿Qué pasa con las funciones del viceprefecto, de la vicealcaldesa, de los vicepresidentes de las juntas parroquiales? En fin, esto y alguna otra propuesta que tal vez se me escape, pero que usted tranquilamente me lo puede preguntar, son los enfoques que nosotros queremos garantizar para el ecuatoriano. Y otra propuesta súper importante que ahí sí lidero y me encabecé a que se incluya en nuestro plan de trabajo es precisamente brindarle esa garantía necesaria para las personas, mujeres que somos víctimas de violencia. Recordemos también que el delito de femicidio no lo teníamos antes, lo teníamos a partir del 2014, pero no es que antes del 2014 no había femicidio, obvio que había femicidio, sino que era castigado penalmente por otra figura legal. Entonces, tenemos una ley para erradicar la violencia contra la mujer, que es nueva, que la aprobaron los asambleístas 2017-18, si mal no recuerdo, pero es una ley que no está en ejecución y que necesitamos el involucramiento de todas las instituciones gubernamentales, de las instituciones privadas incluso, para poder erradicar este fenómeno. Ahora mismo nosotros estamos conmocionados, la ciudad de Babahoyo terriblemente conmocionado con el femicidio de una jovencita de 24 años, sucedió aquí en la ciudad de Babahoyo, que fue estrangulada, su cuerpo amaniatado, encontrado debajo de la cama de su agresor, ¿no? Entonces, estas son una de las cuantas propuestas que nosotros como partido tenemos. Eso es lo que precisamente necesitamos garantizar, un Ecuador seguro, un país seguro, y sobre todo un país que llene de garantías a los ciudadanos, garantías de trabajo, garantías de salud, garantías de tener una verdadera educación, para nosotros poder tener al fin ese Ecuador que tanto nos merecemos. Perfecto, abogada, pues sabemos que usted tiene un conocimiento profundo y es lo que se necesita para la Asamblea, pues hoy en día, de gente que vaya con propuestas claras, directas, de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que se piensa dentro de lo que es la fiscalización y dentro de lo que es la legislación como tal. Nuestro país está lleno de leyes, tenemos miles de leyes que realmente a veces hasta sorprenden y el problema es la aplicabilidad de las mismas. Por ejemplo, usted nos ha puesto en forma muy clara de que ustedes tienen 4 propuestas directas. Dentro de eso es la ley de extinción de dominio, que justamente se van a hacer en contra de las empresas que hayan, es decir, a la parte jurídica de corporaciones, etcétera. Esto también incluye al Estado ecuatoriano como tal. ¿Qué va a pasar cuando se determine de que un asambleísta tuvo participación en algún delito, como se han dado ya pues algunas circunstancias de acá? Se demandaría al Estado y el Estado perdería más dinero todavía. A ver, pero es que la persona que es o que está involucrada en un acto ilícito, en una conducta penalmente relevante, tiene que recibir la pena que está establecida en un Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, que se tiene que demandar al Estado. Recuerde usted que también el Estado puede ser sancionado, porque nosotros lo que queremos garantizarle es un verdadero país para los ciudadanos, para la sociedad. Entonces, recordemos aparte que también la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya nos ha sancionado como país. Entonces, no podemos decir que el Estado ecuatoriano nunca ha sido sancionado. Entonces, no solo la sociedad, sino el Estado también, en caso de incumplimiento o en caso de acogerse la conducta atípica, tiene que ser sancionado. Es que desde ahí partimos. Tenemos que sancionar a la persona que comete un ilícito. Y como usted bien lo acaba de manifestar, el problema no son las leyes, y siempre lo he dicho. Sí, tal vez habrá una u otra que haya que modificar, que haya que reformar, no digo que no. El problema es que nosotros no contamos en nuestro país con un verdadero principio de independencia. Abogado, es que los administradores de justicia, el día que tengan y que puedan ejercer su trabajo con un verdadero principio constitucional de independencia, ese es el día que veremos la justicia brillar en nuestro país. ¿Pero qué pasa? Presiones, llamadas. No haga tal cosa, señor juez, o falla a tal favor, señor fiscal, etcétera, etcétera.
Entonces yo siempre lo he dicho, y de hecho fue un trabajo de tesis mío. El día que nosotros tengamos el verdadero principio de independencia, créame lo que la justicia va a brillar en nuestro país. Y como le acabo de decir, si el Estado está involucrado, pues tiene que ser sancionado. Pues justamente dentro de este tema, la independencia de la función judicial se ha venido, creo que más de 15 años intentando realizarla. Ningún gobierno que ha llegado de turno lo ha tomado como política de Estado, sino simplemente como política gubernamental. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer para que esto cambie y sea diferente y que no sea solamente política del momento, política de gobierno, sino ya política de Estado como tal? Claro, yo siempre lo digo, a veces no trabajan, yo he visto, ¿no?, que las leyes siempre tratan de favorecer al gobierno de turno. Lo he dicho, tengo muchos ejemplos de aquello. Recordemos el error judicial, donde se permitieron juzgar a miles de jueces por actos que simplemente no le convenían al gobierno, más no porque no estaban apegados a derecho. Entonces nosotros debemos garantizar, como bien lo mencioné hace un momento, este principio sumamente importante, sumamente necesario para que realmente el administrador de justicia pueda trabajar en pro de lo que sabe, en pro de las leyes, en pro de la Constitución, no en pro de lo que quiera el gobierno de turno. Entonces eso es lo más importante que nosotros debemos garantizar. Y si bien es cierto, la lucha ha sido dura, no es menos cierto que ha favorecido al gobierno de turno. Y se lo puedo decir porque fui ayudante judicial en la Corte Provincial de Guayas y tuve el ejemplo con un jefe, juez, donde recibió una llamada y donde él renunció al cargo de juez. Y fue ex secretario anticorrupción, salió ahora último en su último periodo y no se dejó intervenir por la gente de arriba. Pero hay otras personas que simplemente acatan órdenes. Entonces, este principio es sumamente importante, necesario para la justicia de nuestro país. Justamente, pues usted lo ha ratificado, doctora. En este caso, y valiéndome del conocimiento profundo que usted tiene de derecho, esto del ejemplo que usted nos pone y que es muy valedero y que así deberían funcionar todos los jueces, pero muy pocos reaccionan en ese sentido y se dejan influenciar tanto por el Ejecutivo, por presiones del mismo órgano legislativo. Es decir, sabemos que hay grupos políticos que tienen cierta injerencia judicial directa. ¿Qué se va a hacer para cambiar esto? Bien, es que si usted recuerda, años atrás, existía siempre el Consejo de la Judicatura, pero quien ejercía mayor jerarquía siempre eran los jueces. ¿Qué pasa cuando le pongo un director del Consejo de la Judicatura? El director también a veces tiene sus injerencias. Y ahí están los viejos jueces, que recuerdo mucho, bueno, mi papá es abogado, los viejos jueces de la vanguardia de él, saben, es que antes el juez, el ministro, como se llamaba antes, era respetado. Incluso era hasta temido. Pero esto ha venido cambiando a tal punto que el juez tiembla ante un director, cuando muchas veces el director ni siquiera es un abogado, es un administrativo más. ¿Qué se va a hacer? Lo que se tiene que hacer es garantizarle al administrador de justicia que puede tomar sus decisiones con total independencia. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con asambleístas que no hagan llamadas, con un ejecutivo que no haga llamadas, con un equipo legislativo que no pida favores, que eso también es un tráfico de influencias. Entonces yo creo que la transparencia es algo importante y es algo que sí se puede dar, abogado, porque ya lo tuvimos. El Ecuador ya lo tuvo. Simplemente que en esta última década ha habido demasiada injerencia por parte del gobierno de turno. Perfecto, doctor. Esperemos que se logre realmente eliminar la invención de los errores judiciales, del famoso error inexcusable que ha presionado tanto a los jueces y todo lo demás. Dentro de esto, justamente hemos hablado también de educación. Como tal, la educación, ¿qué es lo que ustedes van a reformar en sí, concretamente? Se supone que el país, de acuerdo a la Constitución de la República, tenemos una educación libre, democrática, en este caso que es gratuita, de acceso gratuito, cosa que en la realidad, y usted ha dado ejemplos claros, en el país no se da. Y ahora todavía nos imponen qué es lo que debe estudiar cada persona, que a veces no le da el tiempo, la distancia, porque también escogen universidades
¿Ustedes van a hacer algún tipo de reforma legal en relación a esto en el caso de llegar a ser asambleístas? Claro que sí, yo lo que siempre he propuesto es la eliminación del bendito examen. Y lo digo así mismo porque uno a lo largo de la vida adquiere experiencia. Yo soy docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, soy docente de Uniandes en la Universidad Técnica de Babahoyo desde que tenía 22 años, y realmente veo el sentir de mis estudiantes. Veo el sentir de muchas personas que al ingresar a las aulas en una carrera que no les gusta, me han dicho, ingeniera, es que yo estoy aquí porque esto es lo que a mí me salió, esto no es lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de una educación libre, democrática, si me imponen que estudiar? He tenido estudiantes en Uniandes que me dicen, no, abogada, es que mi mamá está haciendo un esfuerzo porque en la UTB yo no puedo ingresar porque no me salió lo que yo quería estudiar, entonces, bueno, ya me vine para acá. Y se han tenido que retirar a la mitad del semestre o se han tenido que retirar a la mitad de la carrera. Entonces, ¿de qué educación estamos hablando? ¿Qué educación estamos garantizando? Y yo, como siempre lo digo, tal vez no soy una mujer mayor en edad, pero mis espacios laborales me han permitido conocer la necesidad de ellos y es por lo mismo que ahora yo puedo ir con ideas claras, con ideas fundamentadas y gracias a Dios el haber estudiado Derecho también me conlleva a saber cuál es el camino a tomar. Entonces en educación es eso, abogado, ese examen tiene que desaparecer porque el bachiller tiene que decidir qué es lo que quiere estudiar. No le podemos imponer. Y otra cosa, el tema de los costos de la maestría, que si bien es cierto, ya han bajado un poco, pero no han bajado como para nosotros poder acceder. Una maestría vale $17,000, $14,000, que fue lo que yo pagué en su momento. Hoy por hoy sé que en las universidades estatales las están cobrando en $5,000, $6,000. Y dígame usted, el graduado de una universidad técnica de Babahoyo, por ejemplo, si no tuvo para pagar una carrera de 5 años, porque es gratuito, ¿usted cree que va a tener $6,000, $7,000, $8,000 para pagar una maestría? ¿De qué educación gratuita estamos hablando? Pues justamente usted lo ha dicho y se ha hecho una comercialización de esto. Pero para eso debemos tener leyes claras, específicas y las que tenemos, hacerlas cumplir. Pues justamente ese es el reto al que ustedes están interponiendo pues este momento y interponiendo en el caso de llegar a ser asambleístas, que ojalá logren hacerlo porque ese es el anhelo de todos los ecuatorianos. Yendo al otro punto que usted nos mencionó, abogada, es la agricultura. Encontrándonos en una provincia eminentemente agrícola, usted nos ha hablado justamente de la producción y la comercialización directa. ¿Cómo el Estado podría ingerir en la comercialización directa de productos? Claro que sí. Yo tenía un proyecto bueno, ¿no? Que muchas veces me decían, no, abogada, eso no se va a poder. He conversado con varios directores que han pasado por el MAC y me han dado luces, ¿no? Me han dado muchas luces. Entonces, el Estado puede garantizar una comercialización directa a través de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Qué le parece a usted si el municipio de Babahoyo hace un mapeo, unas estadísticas de cuáles son los agricultores, de qué es lo que producen, etcétera, y en vez de que venga una tercera persona a decirle, a ver, yo le recojo lo que usted ha producido, déjeme ir y se lo vendo y le vengo a dar lo que usted ganó? No, hacer ferias para que la comercialización se dé directa. Usted, agricultor, con el posible comprador. Es que sí se puede, es que en otros países lo hacen. Porque si usted se da cuenta, el agricultor es el que recibe menos ganancia que la persona que está comercializando el bien. Entonces, en agricultura, eso es lo que yo siempre he exigido, la comercialización directa. Ya basta de los terceros, ya basta de deme el producto y yo le traigo su ganancia. No, la comercialización tiene que ser directa. Yo sembré, yo coseché, yo lo vendo. Y al precio justo. Los precios justos tienen que respetarse en todo el país. Y nosotros tenemos una provincia eminentemente agrícola. Nosotros somos ricos en bananos, somos ricos en verde, y nosotros realmente no obtenemos como provincia los gananciales que deberíamos obtener. Y yo no sé si usted se da cuenta, pero es que el pequeño agricultor o los agricultores siempre están con una clase media de vida con la tendencia a la baja. Recordemos en la pandemia, todo se paralizó, menos ellos. Ellos hicieron que el país subsista, que el país sobreviva a una pandemia, y son los menos pagados, son los menos atendidos.
Entonces, no tanto, como yo siempre lo digo, no es tanto de llenarnos de leyes que al final usted sabe que si no hay una verdadera ejecución, eso se convierte en una letra muerta. Nosotros lo que tenemos que garantizar es la ejecución de los mismos. Ideas claras, simples, sencillas. Pues justamente estamos claros en eso. Le comento que siendo también un agricultor, sé a lo que nos atenemos los agricultores y lo que sufrimos de por medio dentro de la productividad. Pero es aquí donde viene la función del Estado que debería existir, y es la industrialización. Justamente en la provincia de Los Ríos tenemos grandes plantaciones de banano, tenemos grandes plantaciones de cacao y de muchas otras cosas más, pero no tenemos industrialización de nada, es decir, somos productores primarios, y eso también afecta porque no tenemos valor agregado. ¿Van ustedes a ejercer algún tipo de ley como para que esto se dé? Porque saben, las autoridades de turno saben, pero no les conviene a sus grupos monopólicos, porque son competencia. ¿Qué van a hacer ustedes para evitar lo que ya existe en ley justamente y no se ejecuta o no se analiza, que es la ley antimonopolio? Y aquí se sigue más bien apoyando al monopolio. ¿Qué se va a hacer, abogada, en eso? Claro, es que como usted ya bien lo ha dicho, tenemos una ley, nosotros me recuerdo en mis clases de ingeniería, el antidumping que le decíamos, tenemos la ley y yo considero que es importante el tema de la industrialización, obviamente, que no les conviene a los que tienen mayor riqueza, eso es algo obvio y lógico. Sin embargo, considero que un verdadero empresario, considero que una verdadera persona que no solo piensa en su interés personal, en la riqueza para los suyos, debe implementar el tema de la industrialización. Es que realmente es algo que se necesita, es algo que el Ecuador lo debe implementar, y en realidad dentro del proyecto político, no solo de los asambleístas, de los candidatos asambleístas por la provincia de Los Ríos de Avanza, sino también del candidato a la presidencia, Isidro Romero, está dentro de su plan de trabajo también implementar este tipo de ayuda, obviamente que va a ser muy importante para el país, realmente nos va a garantizar un verdadero desarrollo para los mismos, va a garantizar fuentes de empleo, etcétera. Es que los beneficios son múltiples. Los únicos que no se van a ver beneficiados son los de siempre. Los que tienen riquezas, ellos son aquellos que no quieren, que no están de acuerdo con aquello porque saben que se van a ver sumergidos en una baja dentro de sus ganancias. Pero también está dentro del plan de trabajo. Yo considero que una vez que se garantice el tema de la comercialización directa, nosotros podemos pegar el gran salto hacia las industrializaciones dentro de nuestro país. Sería bastante interesante que el Estado como tal brinde este tipo de industrialización para que el pequeño agricultor en el que produce cacao ya no solamente venda cacao, sino que pueda vender chocolates, pueda vender manteca de cacao y todos sus derivados. Y así con muchos ejemplos más que algún momento tendremos la oportunidad, si usted así nos lo permite, pues continuar acá. Doctora, justamente dentro de esto necesitamos pues ciertas leyes establecidas y, como usted bien lo ha dicho, que se reformen. Teniendo gente capacitada como ustedes, sabemos que lo lograremos, y ese es el anhelo de los riocenses y del país entero. Pues, doctora, comprometiéndole para que en algún momento nos dé un espacio más en el que podamos seguir dialogando, ya que es muy importante conversar con usted sobre estos temas. Justamente le dejo en sus palabras finales para culminar con esta entrevista. Muchísimas gracias, abogado, por la entrevista. Claro que sí, hay muchos temas por los cuales hablar, pero usted ha dicho algo muy cierto. Necesitamos gente capacitada, necesitamos gente que tenga conocimiento, gente profesional. Vamos a crear leyes para mejorar el Ecuador, para mejorar nuestro país. Los invito a todos ustedes, queridos oyentes, a que ya no nos dejemos arrastrar por las pasiones, a votar por caras bonitas, a votar por las personas que siempre han estado. Demos la oportunidad a gente con capacidad, a gente profesional, a gente que ha estado en cargos políticos y que sin embargo hemos salido limpios. Lo invito a votar por el cambio, a votar por realmente el Ecuador que nosotros nos merecemos, porque el Ecuador avanza con la lista 8. Muchísimas gracias, abogado. Agradeciéndole a la abogada Caterina Troya, quien es candidata asambleísta por Avanza Listas 8, pues con esto nos despedimos y una vez más invitándole a que esté en futuro con nosotros y podamos
tener esa grata compañía. Con esto nos vamos a Estudio Central en la ciudad de San Miguel de Bolívar y les